Así que les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 23, un versículo cortito que lo vamos a leer, y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué será que la palabra nos aconseja renovarnos? Yo creo que el Señor sabía que nosotros teníamos cansancio mental o agotamiento mental, que el ser humano atraviesa por esas cosas. Entonces la palabra de Dios nos aconseja: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ustedes ya saben que a mí me gusta definir palabras y vamos a definir dos de las palabras. Por ejemplo, ¿qué es agotamiento? Creo que a lo mejor todos sabemos lo que es agotamiento, pero vamos a definirlo con el diccionario de la Real Academia Española, para entenderlo mejor. Es un cansancio extremado. Eso es agotamiento. Cansancio extremado. Entonces, ¿qué significa mente? Porque ese es el tema de hoy. Capacidad intelectual humana, propósito y voluntad. Eso es lo que significa mente. Entonces tenemos agotamiento, o sea, un cansancio extremado, ¿dónde? En la capacidad intelectual que nosotros tenemos. ¿Amén? Sí, hemos entendido, ¿verdad? El agotamiento mental afecta nuestra paz interior y la relación con otras personas. Y vamos a ir desarrollando el tema porque quizás usted diga, bueno, ¿qué tiene que ver la relación con otras personas? Que afecta a mi paz interna, estoy de acuerdo, pero relación con otras personas no lo puedo entender. Vamos a ir desarrollando el tema para poder entenderlo. Voy a dar una ilustración para poder entrar al mensaje. Ramiro, puse un nombre cualquiera, espero que usted no se llame Ramiro, porque no lo estoy diciendo por nadie en particular. Ramiro visitó al doctor y el diagnóstico fue cansancio mental. Aquella mañana lo que ocurrió con Ramiro fue una sucesión de incidentes. Inicialmente con un conductor en la avenida, luego con un vendedor en las luces, un poco más tarde con un guardia de seguridad. Vaya analizando su vida también, ¿no? Yo analicé la mía mientras lo iba haciendo. Okay. A media mañana, con la empleada que le sirvió el café, cerca del mediodía con el lustrador de calzado, pasada las 12 con un guarda de tránsito. Escuche, qué día largo fue, pobre, ¿verdad? Se peleó con 2 de esas personas, agredió a 3 y finalmente chocó su auto. ¡Wow! Lo hizo con rabia sin medir las consecuencias. ¿No vio que el semáforo estaba en rojo?, le reclamó el guarda. Por lo visto parece que no. Estaba tan agotado que no lo vio. Ramiro, totalmente desconcertado, se abalanzó sobre el guarda para agredirlo. Todavía. No era suficiente con todo lo que había atravesado, ahora mira cómo acciona. ¿Por qué? Por el cansancio mental. Ramiro tiene una cita pendiente en la corte y debe pagar 2 multas de tránsito. Para echarle otra gotita al vaso, ¿verdad? Al vasito lleno. Ahora, el médico que lo atendió le prescribió unos calmantes y le notificó que todo se debía a cansancio mental. Ahora, yo no es que estoy en desacuerdo con los calmantes, pero el calmante en sí no cura, es algo momentáneo. Solamente que lo tomamos, entonces nos hace dormir y porque estamos durmiendo pensamos que ya nos sentimos mejor. Pero cuando nos despertamos volvemos a tener el cansancio mental. ¿Por qué? El cansancio mental viene a través de situaciones difíciles que estamos viviendo nosotros en nuestra vida. Entonces, si no solucionamos esas cosas, siempre vamos a tener cansancio o agotamiento mental, aunque tomemos medicina. Y yo creo que a todos nos ha ocurrido esto alguna vez, quizás no tantas cosas en el mismo día, pero eventos que han sucedido quizás 2, 3 veces en el mismo día, ¿verdad? ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque a veces estamos tan agotados que no hacemos un alto en el camino para analizar
¿Cuál es el problema que nos está llevando a nosotros a esta situación tan difícil? Yo voy a poner algún ejemplo de mi vida personal para que ustedes puedan entender quizás un poquito mejor. Hace unos años atrás, exactamente en el año 1983, nosotros todavía no éramos pastores, pero sí éramos cristianos, asociamos a una iglesia y estábamos bien involucrados en la iglesia sirviendo. Tuvimos la oportunidad, nosotros vivíamos en la ciudad de Burbank, y les digo las ciudades para que ustedes vean la distancia. Vivíamos en la ciudad de Durban y tuvimos vivíamos en Arlita, Panorama City. Y tuvimos la oportunidad de comprar una casa a estrenar en Canyon Country. Estoy hablando de muchos años atrás. Las casas eran económicas, eran nuevas, en fin. Tuvimos la oportunidad de hacerlo, entonces lo hicimos. Y estábamos contentísimos. Ay, en el fondo armamos una parrilla argentina para hacer el asado, etcétera, etcétera. Y escogimos el color de la alfombra. Y bueno, usted sabe cómo es cuando uno tiene una casa nueva. La casa era de 2 pisos, nosotros nos mudábamos de una planta baja a una casa ahora de 2 pisos. Y era una comunidad donde los niños había cancha de tenis, también había un swimming pool, donde nuestros hijos podían entretenerse, divertirse. Pensamos que era fantástico lo que íbamos a hacer, la decisión que tomamos. En aquel entonces, ustedes se acuerdan que cada ciudad tenía un código diferente, numérico, de teléfono. Nosotros habitábamos, en donde habitábamos nosotros era el 818. Donde nos mudamos en Canyon Country era el 805. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque era larga distancia. Ahora, la iglesia nos quedaba en el Valle de San Fernando. Imagínense ustedes. Los hermanos de la iglesia teníamos convivio, éramos amigos. Cuando nos mudamos ni siquiera uno nos llamaba, porque era larga distancia. Venirnos a visitar, Canyon Country era como en el fin del mundo para ellos. No venía nadie a visitarnos. Y para ir a la iglesia, nosotros teníamos que hacer unas cuantas millas. Imagínense, de Canyon Country al Valle de San Fernando. Nosotros éramos diáconos en aquel entonces, yo estaba trabajando con las mujeres, estábamos bien envueltos, teníamos que viajar varias veces durante el día. Ahora, ¿qué sucedió? La escuela de mis hijos estaba en el Valle de San Fernando. El negocio de mi esposo estaba en el Valle de San Fernando. O sea que yo salía a la mañana a llevar los niños a la escuela, era la secretaria de mi esposo, me iba al trabajo, volvía a recoger los niños a la escuela y después ir para la casa. Y cuando los niños tenían un appointment con el dentista, estaba localizado en Burbank. Escuchen, estoy dando ciudades para que ustedes vean la distancia. ¿Estábamos contentos con la casa? Sí. Pero empezó a entrar un agotamiento físico y mental en la vida de mi esposo y la mía. A tal punto que nosotros nunca habíamos discutido de novios, nunca tuvimos un problema, ni de casados tampoco. Pero no habíamos entendido qué estaba pasando, que discutíamos todos los días. Era como que nos dañáramos con gasolina ya a la mañana y a la primera se encendía el fósforo, ¿no? Y entonces explotábamos. Y tuvimos que detenernos en el camino. ¿Por qué estaba sucediendo esto si antes no sucedía? Algo estaba andando mal. ¿Qué era lo que estaba andando mal? Entonces nos sentamos, pusimos todas nuestras actividades sobre la mesa y dijimos, bueno, quizás si cambiamos a los niños de la escuela, ellos iban a una escuela cristiana en el Valle de San Fernando. Si los cambiamos a los niños de la escuela va a ser menos presión, porque ya están allá localizados donde nosotros vivimos, más cerca de todo. Decidimos hacerlo, pero el que dio esa emoción fue mi esposo, y yo muy de acuerdo no estaba. ¿Por qué? Porque al cambiarlo de escuela, ellos tenían que ir a la escuela pública. Y yo dije, acá hay un cambio muy drástico, de una escuela donde una de las materias es Biblia, ahora van a ir a una escuela pública donde se van a encontrar con un montón de jóvenes que ni siquiera van a Biblia.
aunque en la escuela cristiana tampoco no eran todos cristianos, pero tenían un orden totalmente diferente. El primer día que yo voy a la escuela, encuentro que el director le está llamando la atención a 3 de los jóvenes. Yo dije, ay Dios mío, esto es confirmación de Dios que los niños aquí no tienen que venir. Entonces como que yo sentí una presión también, pero sí los cambiamos. Vimos que ese no era el problema, porque el problema seguía. O sea, nosotros seguíamos discutiendo igual, entonces quiere decir que la escuela de los niños no era el problema. ¿Cuál era el problema? Vinimos a caer en cuenta, o Dios nos hizo notar, que el problema era la distancia. Porque yo viajaba hasta 5 veces en el freeway por día. Más las tareas de la casa, más involucrada en la iglesia, por supuesto que había un agotamiento físico y un agotamiento mental. Cuando mi esposo tenía reuniones de diáconos, él no venía del trabajo a casa. Tenía que ir a comer afuera, tenía que bañarse en el mismo trabajo, cambiarse en el mismo trabajo, y llegaba a las 12 de la noche y más de una vez se quedaba dormido en el freeway. Pero en aquel entonces no era problema porque no había el tránsito como el que está ahora. Pero tampoco había celulares. O sea que si nos quedábamos en el camino, a la noche era un poco difícil porque había que bajar en la carretera y usar uno de los teléfonos. Entonces, ¿qué decidimos? Tuvimos que hacer un alto y tomar una decisión. O seguimos discutiendo, que eso después iba a llevarnos a arruinar la familia, por supuesto, o si no teníamos que tomar una decisión drástica. ¿Cuál era la decisión drástica? Inteligente todos ustedes, ya se dieron cuenta, vender la casa. No había otra, no había otra. La parrilla quedó ahí. Todo lo que habíamos escogido quedó ahí. ¿Dónde nos volvimos? A Burbank, cerca del negocio. Los niños iban a la escuela también en Burbank. Una casa viejita. De una casa nueva a estrenar, volvimos a una casa vieja. Pero ni bien nos mudamos, las cosas cambiaron. Ya no discutíamos más, los niños iban a la escuela. Después teníamos otro problema, que como la distancia era tan grande y las actividades de los jóvenes a veces terminaban a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a veces tenían slumber party en la iglesia. Mis hijos no se podían quedar, porque mi esposo dice, ¿cómo nos vamos a levantar a la 1? Nos vamos a ir hasta allá y los tenemos que ir a buscar. Yo dije, no está correcto, porque ahora los niños quieren ir a la iglesia, después cuando ellos no vayan a la iglesia, no desean ir, nos vamos a arrepentir nosotros. Entonces había muchas cosas que había que poner sobre la mesa para tomar una decisión. Vendimos la casa, separaron los sueldos. Entonces nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y decir, ¿por qué estoy tan agotado? ¿Cuál es el problema que estoy teniendo? ¿Por qué yo tengo este agotamiento mental? Aun cuando a nosotros nos parezca que no tiene relación un tema con el otro, esa cadena de compromiso, si estoy hablando relación de un tema con el otro, es cuando tenemos cansancio mental y cómo afecta a las otras personas, nuestro cansancio mental. Termina por afectar nuestra paz interior y la relación con otras personas. 7 principios para evitar el agotamiento mental. Y vamos a ver esto. El libro de los triunfadores, que se llama Biblia, tiene una serie de recomendaciones para conservar la paz mental. Y estos ejemplos, enseñados muchos años atrás, coinciden con los planeamientos que hacen hoy los especialistas. Por ejemplo, mejorar relaciones interpersonales. Ese es uno de los consejos. ¿Cómo yo puedo mejorar las relaciones interpersonales? Contribuyamos a mejorar las relaciones con las demás personas y es necesario hacer un alto en el camino e identificar factores que afectan nuestro trato con los demás. Porque la tendencia que tenemos es siempre de echar la culpa a otros. Y no siempre los demás tienen la culpa. Nosotros también tenemos la culpa. Entonces, cuando estamos agotados, muchas veces, ¿qué sucede con nosotros? Cuando estamos agotados mentalmente, tendemos a tomar decisiones apresuradas, porque creemos que esa es la solución. Y después nos damos cuenta que no es la solución.
pero es tal el agotamiento y el deseo de salir de esa situación que tomamos decisiones apresuradas y pensando que nos va a resolver el problema. Ahora, no medimos las consecuencias que nos traerán a corto o largo plazo. Tampoco tenemos en cuenta cómo podemos afectar nosotros a las otras personas con las decisiones que nosotros tomamos y con el agotamiento mental que nosotros tenemos. Porque nuestro carácter comienza a cambiar y ya empezamos a tratar a las otras personas de una manera diferente y los demás no tienen la culpa del agotamiento que nosotros estamos atravesando. Si hay menos preocupaciones, nuestro estado de ánimo tiende a ser más tranquilo y resolvemos los problemas con mayor facilidad. No nos cuesta reconocer, o muchas veces nos cuesta reconocer que nosotros la regamos. Y también, si nosotros tenemos menos agotamiento mental, entonces no nos cuesta conocer que la regamos y mucho menos nos cuesta pedir perdón. Pero si estamos agotados, siempre nos vamos a justificar echándole la culpa a otra persona. Al respecto, el apóstol Pablo escribió en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos nosotros. Ahora, puede ser que yo tenga una situación difícil, como nosotros estábamos atravesando, ya le conté, con nuestra casa, y estábamos discutiendo nosotros, pero ¿qué culpa tenían las personas que nos rodeaban a nosotros, para contestarles mal, o para no hablarles, o para ser indiferentes con ellos? Ellos no tenían la culpa de nada, nosotros teníamos que arreglar nuestros problemas. Ahora, también nosotros necesitamos descansar apropiadamente. Las personas que viven esclavas de su trabajo y no descansan, generalmente están dispuestas a tener conflictos. Yo sé que los jóvenes se están riendo porque ahí está descansando, ¿verdad? Muy bien. Muchas veces le exigimos a nuestro cuerpo que funcione como me dicta la mente. Y vemos que nuestro cuerpo se resiste y muchas veces nuestro cuerpo nos dice, ok, ¿quieres seguir? Tú sigue, pero yo me quedo aquí clavado. Yo no me voy a mover porque tengo un agotamiento que no puedo ni siquiera bajarme de la cama. Entonces, si quieres seguir con tu mente, tú sigue, pero yo me voy a quedar. Ahora, todos somos diferentes y nos conocemos muy bien. Hay personas que pueden dormir 6 horas y es suficiente y se sienten descansados. Hay otras personas que necesitan dormir 8. Hay otras que necesitan dormir 10. Hay otras que necesitan dormir 12 horas para sentir realmente el descanso. Nosotros tenemos unos amigos que él 8:30, yo le digo la hora de las gallinas, porque de 8:30 a 9 más tardar tiene que ir a dormir para levantarse a las 8 al día siguiente. Increíble, increíble. Y vamos a la casa de visita y nos dice, ustedes me van a perdonar, pero yo ya me tengo que ir a dormir. O sea que el sueño casi viene a ser como un dios para él, porque si no duerme no puede funcionar al día siguiente. Y si tiene oportunidad al día siguiente de dormir la siesta, también la duerme. Así que fíjense, en cada cual es diferente. El agotamiento nos genera una condición de prevención frente a los demás y a las circunstancias. Cuando estamos agotados y alguien nos viene a hablar, nos ponemos a la defensiva. Creemos que nos están atacando a nosotros, porque como ya estamos tan agotados, la mente piensa y piensa, y la única manera de descansar cuando uno está agotado es dormir. Porque al dormir, entonces relaja la mente. Pero mientras que uno siga despierto, está constantemente ese problema haciendo un nido en la mente, es algo que no se puede quitar. Entonces viene alguien y ahora me viene a traer otro problema, no, ya no puedo más. Entonces yo ya estoy a la defensiva, ¿verdad? Nos justificamos, culpamos, contestamos mal, etc. Por ejemplo, mi persona, mi cuerpo, cuando yo estoy muy agotada, me mareo. Yo ya me doy cuenta que cuando estoy mareada es porque tengo agotamiento. Ese es mi cuerpo. Ahora, no solo me mareo, me siento fastidiosa también. Ya no quiero ni escuchar voces, ni quiero escuchar nada. Quiero estar tranquila.
Y no solamente eso, siento que se me hinchan los pies, que se me hinchan las piernas, que todo el cuerpo está hinchado. Y una vez que yo descanso, todas esas cosas se me van. Entonces quiere decir que es agotamiento. El sabio Salomón nos enseña en Eclesiastés capítulo 4, versículo 6. Más vale un puñado lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué tal? Ahora necesitamos también, el punto 3, estimular nuestra mente. Aprovechemos bien el tiempo libre. Cada vez que nosotros tengamos un espacio de ocio, podemos estimular nuestra mente leyendo libros, por supuesto buenos libros. No hace falta que se los diga, ustedes ya lo saben. Escribiendo o realizando ejercicios con regularidad, ejercicios mentales, deporte. El apóstol Pablo compartió con nosotros este sabio principio, Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Los días son malos. Ahora, todos los humanos estamos nosotros dotados de inteligencia y debemos ser sabios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso la Biblia es un libro práctico, mis hermanos. La Biblia tiene que ser aplicada al día de hoy, aunque fue escrita más de 2000 años atrás. Porque si la Biblia no es aplicable al día de hoy y los consejos de su palabra no nos sirven, viene a ser un libro de historia y estamos perdiendo el tiempo. Es como leer un libro cualquiera. Sin embargo, la Biblia no es así. La Biblia cobra vida, tiene vida, nos instruye, nos enseña y nos dice las cosas que nosotros tenemos que aplicar, aquellas cosas que nos convienen y las que no nos convienen. Entonces nosotros estamos dotados de inteligencia, pero no solamente de inteligencia aquí en la iglesia, o aprender versículos de memoria, o preparar una predicación, sino en todas las áreas de nuestra vida tenemos que ser inteligentes. ¿Cómo me voy yo a conducir? Vengo acá, yo danzo, yo canto, me gustan las profecías, y todo está bien. Pero ¿cómo yo voy a utilizar todo eso que vivo en la iglesia cuando yo voy a mi casa? Usted viene acá y la palabra es impartida. La responsabilidad de nosotros los pastores es de dar comida, pero usted la comida la puede masticar o la puede echar a la basura. Usted haga lo que quiera. Pero si usted es sabio, va a masticar la comida, va a ir a su casa y va a aplicar lo que escuchó aquí. Porque lo dice la palabra de Dios, no porque lo decimos nosotros. Pero si yo la desecho y la tiro a la basura, nunca voy a estar de acuerdo con lo que se predica del culto. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Nuestro tiempo es corto y ya que razonamos y consideramos lo que nos beneficia y también nos perjudica. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar nuestra fe. Este es otro punto más, desarrollar la fe. Cuando desarrollamos la fe, hay confianza en que Dios resolverá aquellos problemas que a nuestra mirada lucen como gigantes. Miren, un problema pequeñito así parece un gigante para mí, porque es un problema. Y siempre mi problema me va a parecer mayor que el suyo. Acostumbramos a decir cuando no tenemos problema y otros sí los tienen y vienen y nos piden oración, no te hagas problema. Dios tiene la solución, pero cuando me toca a mí un problema, me olvido que yo aconsejé que Dios tiene la solución. Y Dios la tiene para mí también. Necesitamos llamar las cosas que no son como si fueran y confesar que nos dará la salida para cada situación. Leer la Biblia nos ayuda a nosotros a mantener la fe. Y lamentablemente hoy en la iglesia general de Jesucristo, yo no estoy hablando del cuerpo de Cristo acá, en general, la Biblia casi no se está leyendo. A veces la tenemos en el teléfono, pero no la estamos leyendo. Y qué bueno tenerla en el teléfono, porque si yo estoy esperando en el dentista, en el doctor, donde quiera que yo esté, yo puedo ahí tener mi devocional también. O sea, si no la tiene, es una idea para que la tenga. Mi hijo el mayor cumplió este año 25 años de casado, bodas de plata. Podríamos tener nietos de 24 años, tranquilamente. Pero tenemos nietos de 17. ¿Debido a qué?
debido a que 7 años esperaron ellos para tener a su primer hijo. Al principio, como toda pareja, como eran bien jovencitos ellos, querían disfrutar, salir, en fin, hacer cosas que de novio no podían hacer. Después, cuando decidieron tener una criatura, la criatura no venía. Entonces hubo un tiempo, un lapso de tiempo en el cual ellos estaban probando, iban al médico, etcétera, etcétera, hasta que quedó mi nuera embarazada. Cuando queda embarazada, la revisación que tiene, va al doctor y le dice el doctor, el bebé es muy grande, el bebé que usted tiene. Y ella no se asombró porque en la familia de ella todos son bien corpulentos, robustos, altos. No se asombró. Pero ella le dijo, mire doctor, yo creo que hay otro bebé, porque yo siento una patada un poquito más abajo. Entonces lo revisa y efectivamente eran mellizos, pero venían en bolsas diferentes. Pero ella sí sentía los dos bebés. Entonces los bebés iban creciendo y se va haciendo el ultrasound. Y aquel bebé que no había descubierto el doctor, que era uno de los mellizos, empezó a tener un problema. El hígado le iba creciendo fuera de las 7 capas de piel que tenemos en el organismo. Entonces el doctor le dijo, mire, eso no es normal, vamos a hacer un examen en el cerebro para ver que el niño se desarrolle bien, porque es casi seguro que este niño no va a nacer normal. Imagínense, tantos años esperando y qué noticia le vienen a dar ahora. Es como para desmoralizar. A la próxima visita el doctor le dijo, yo le aconsejo que usted se practique un aborto. Porque si esta criatura no es normal, va a arrastrar a la otra para nacer y no va a tener ninguno de los dos. Por lo menos elimina este y se queda con el otro. A la cual había decisiones para tomar. ¿Cuál era la decisión? Quizás lo más práctico humanamente era deshacerse del bebé. ¿Por qué? Porque si el niño no era normal, para el resto de sus días había que tratar con esa criatura. Entonces ahí venía un montón de impedimentos. Ya no se podía salir, no se podía tener actividades, lo más normal. Ella dijo, sea como sea que vaya a nacer el bebé, yo lo voy a tener igual. Voy a confiar en Dios, porque Dios tiene la última palabra. Entonces, para aumentar su fe, lo que ella hacía era leer la Biblia, pero los milagros de Jesús. Entonces se sentaba y leía cada milagro, y eso la llenaba a ella y aumentaba su fe. Y así fue como el niño nació. Ella viene de familia de misioneros, de pastores, de generaciones y generaciones, muchas generaciones atrás. Entonces toda la familia estaba orando, nosotros estábamos orando, aquí en la iglesia estaban orando, todos los conocidos estaban orando por esta criatura para que naciera yo. Llega el día del parto, vamos al hospital, estamos ahí. Los padres de ella es su única hija, los padres de ella y estábamos nosotros. En aquel entonces estaban mis padres también, nos fuimos todos al hospital, mi hijo el menor, estábamos todos ahí, esperando la llegada de estos mellizos. En la familia de ella había varios mellizos, en la familia de mi suegra también había mellizos. Entonces, por supuesto, había mellizos de por medio, ¿no? No era nada inusual. Cuando llegamos al hospital, le tuvieron que hacer cesárea y nacen los bebés. Este bebé que el doctor había dicho de que era mejor abortarlo, nació con una belleza. Nunca había visto un bebé así, ni mis hijos nacieron así. Primero que mis hijos nacieron natural, y ustedes saben cuando nacen natural, a veces la cabeza se le deforma un poco, están hinchados. Él nació a través de una cesárea, pero nació hermoso, una nariz perfecta, una cara, una fisonomía. Para mí un ángel, yo había visto un angelito ahí. Entonces los doctores le habían dicho a mi hijo y a mi nuera, cuando nace, lo vamos a dejar por un espacio de media hora y lo vamos a llevar a la sala quirúrgica
y lo vamos a operar. Vamos a tratar de colocarle el hígado dentro de la piel donde le corresponde. Ahora imagínense, recién nacidito, chiquitito era y tenía que atravesar por una operación. Se lo llevan a la sala de operaciones, nosotros estábamos todos ahí afuera. El primer milagro que se desarrolló es que el hígado tenía el tamaño, porque el doctor le dijo cuando ella estaba embarazada que ese hígado tenía el tamaño de una toronja. Cuando lo llevan a la sala de operaciones, el hígado tenía el tamaño de una pelota de tenis, que para nosotros ya era un milagro. Pero no termina ahí, porque cuando le quieren acomodar el hígado en el lugar que correspondía, el doctor se dio cuenta que no era el hígado que tenía fuera, que le había crecido fuera de las capas de piel. Es que el niño tenía un pequeño orificio y toda la materia fecal le salía por el orificio y se acomodaba de una manera que parecía que el hígado estaba ahí, creciendo afuera. Ahora imagínense ustedes si lo hubiese abortado. Pero aumenta la fe. Ahora lo operaron sano completamente, claro, tiene un tanto así, una cortadura en el estómago, que la mamá y mi hijo siempre le hacían bromas y le decían, tú tienes un cierre y tu hermanito no lo tiene, para que él no se sintiera mal, ¿no es cierto? Después el otro quería operarse porque también quería tener el cierre del hermano, y usted sabe cómo son esas cosas. Bueno, la cuestión que ese niño ahora es súper inteligente. Él no quiso terminar high school, directamente pasó a college. Se la pasa estudiando. Si tiene fiestas de cumpleaños de sus amigos, prefiere quedarse en la casa estudiando. O sea, estudia todo el tiempo, súper inteligente. O sea, ¿podían haberlo abortado? Sí. Pero imagínense de lo que se hubiera privado ahora, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas aumentan la fe. ¿Y cómo aumentamos nosotros la fe? La fe yo la puedo aumentar también a través del testimonio de cada uno de ustedes. Pero yo no aumento la fe mirando una novela, yo no aumento la fe yendo de shopping, yo no aumento la fe haciendo otro tipo de cosas. Para aumentar mi fe yo tengo que involucrarme en las cosas espirituales. Y qué bueno que la palabra de Dios es un método infalible para que mi fe aumente. Ahora el Señor enseñó a sus discípulos y a nosotros también nos enseña en el día de hoy. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El punto número 5, para poder evitar el agotamiento mental, es evitar pensamientos negativos. Una de las principales causas de caos mental son los pensamientos negativos. El campo de batalla de Satanás es la mente. Escuche bien, usted lo tiene que entender y lo tiene que creer, porque algunos, como dijo el hermano, la venida de Cristo parece como una historia, parece como un cuento, y muchos creen que Satanás es un cuento. Y la Biblia nos advierte que tenemos nosotros un enemigo que nos acusa de día y de noche. Y él quiere estropear o derribar el plan de Dios en cada uno de nosotros. Entonces viene, ¿y dónde va a sembrar las dudas? En la mente. ¿Dónde va a sembrar las mentiras? En la mente. ¿Dónde va a sembrar las frustraciones? En la mente. ¿Dónde va a sembrar la falta de esperanza? En la mente. Ahora, está en mí que yo anide, haga un nido con esas cosas negativas y las tenga aquí en mi mente, o que yo las deseche en el nombre de Jesús y renuncie a Satanás. Ahora, considerar que el día está oscuro, aunque brille un sol radiante, es pensar de una manera negativa. Es cierto que las circunstancias adversas nos pueden llevar a experimentar desánimo, ¿cierto? Porque aunque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, no es que somos superhéroes. Hay momentos en nuestra vida cuando también se apodera el desánimo, cuando se apodera el agotamiento. Pero ¿cómo voy a hacer yo? Si Dios me dio a mí las armas para que yo pueda luchar contra esas cosas, entonces yo tengo un beneficio que otros no tienen. Porque si yo decaigo en todas esas cosas, entonces estoy hablando de un Dios de poder, pero ¿de qué Dios de poder estoy hablando?
Porque si no puede hacer nada en mi vida, si no me puede animar, si no creo yo en lo que Él dice, si yo no tomo las armas que Él me dio para luchar, entonces realmente yo no estoy creyendo en un Dios de poder. Las circunstancias muchas veces las experimentamos de una manera difícil, pero no podemos permitir que eso nos robe la paz. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Cuántas veces hemos tenido una situación difícil y de todas maneras hemos logrado dormir? Porque la paz de Dios llega a nuestras vidas. Y entonces la paz de Dios nos hace descansar. No es como la paz que el mundo proclama. El apóstol Pablo recomendó en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no las mentiras, todo lo digno, no lo impuro, todo lo justo, no lo injusto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Esto es lo que nos aconseja a nosotros la palabra de Dios. Otra cosa que nos ayuda a nosotros, otro punto más, es el punto número 6, que nos ayuda a nosotros sobre el agotamiento mental, es hacer ejercicio. Realizar una actividad física ayuda a mantener y proteger el sistema nervioso. Hacer ejercicio puede mejorar la salud mental, ayudando al cerebro a sobrellevar mejor el estrés. A través del ejercicio eliminamos nosotros muchas cosas. Por ejemplo, mi organismo acumula ácido úrico, pero si yo camino, el ácido úrico se va eliminando. Y como eso, un montón de otras cosas. Por ejemplo, el corazón comienza a circular mejor, se activa la circulación de la sangre, etcétera, etcétera. Aunque los doctores recomiendan hacer ejercicio por lo menos 3 veces por semana. Caminar media hora, no necesitamos tampoco agotarnos con el ejercicio. Ahora, el sistema nervioso incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios. Y se divide en sistema nervioso simpático, es verdad, se lo voy a mostrar, que es responsable de la lucha o la huida. ¿Cuál es el sistema nervioso simpático? Qué nombre también, ¿no es cierto? A ver, acá. Ahí dice. Sistema nervioso simpático. Cuando enfrentamos situaciones nosotros de estrés, este aumento de la actividad genera cambios tales como aumento en la presión arterial y el ritmo cardíaco y disminuye la digestión de los alimentos. Si llevamos un estilo de vida sedentario, podemos aumentar el nivel de la actividad simpática, lo cual puede desencadenar el aumento de riesgos relacionados con el corazón. Por eso en la escuela están aconsejando a los padres que los niños tienen que tener actividades. Especialmente ahora en el verano, muchos padres dejan que sus hijos sean couch potatoes, ¿verdad? Que estén delante del televisor todo el tiempo, mirando televisor o en la computadora sentados o con el iPhone, y entonces lo único que hacen, especialmente la televisión, ahora pasan una pizza y ahora pasan una hamburguesa, y usted ve que el quesito de la pizza, está ahí todavía hirviendo, y se estira, y usted hasta casi quisiera entrar en la pantalla para comer esa pizza, ¿verdad? De tan buena que se ve. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que uno empiece a comer y a comer y a comer. Cuando uno está delante del televisor, se le antojan cosas. Por lo menos a mí me pasa, y si usted es como yo, se le antoja a usted también. Entonces, cuando estamos sedentarios, por supuesto, tenemos problemas del corazón y tenemos un montón de otras enfermedades. Ahora, hay un sistema nervioso que es parasimpático. Y ahí está, el simpático es el que se atribuye en todas estas cosas. Pero el parasimpático contrarresta al otro. El sistema nervioso parasimpático ayuda a que el cuerpo descanse y lleve a cabo las funciones necesarias. Esto incluye descanso de la presión arterial y del ritmo cardíaco, aumento de la digestión. Ustedes vieron con el paso de los años
Los jóvenes no, porque yo recuerdo que al principio cuando nos casamos, con mi esposo, como yo tenía negocio y terminaba tarde, muy tarde a la noche, íbamos a cine de trasnoche. A las 12 de la noche íbamos al cine. ¿Saben a qué hora íbamos a comer pizza? Porque allá en nuestros países es diferente de lo que es aquí. Ahí está todo abierto a cualquier hora, la actividad nocturna empieza a las 10 de la noche. Así que son las 5 o 6 de la mañana y todavía se sigue con la actividad nocturna. Salíamos del cine, 5 de la mañana nos íbamos a comer pizza. Llegábamos a casa, nos sentábamos para comentar todo lo que habíamos vivido, tomábamos un café y a veces hasta algo dulce, y con la pizza, lo dulce y el café nos íbamos a dormir y no teníamos problema, ni de digestión ni de nada. ¿Por qué? Porque en la misma juventud, la actividad que uno tiene, el movimiento que uno tiene, hace que la digestión sea mejor. Ahora, con el correr de los años las cosas cambian. Usted coma pizza a las 10 de la noche y váyase a dormir y a ver si puede dormir. Y a veces uno dice, pero ¿cómo hace ese niño para dormir? Se come una hamburguesa así grandota con papas fritas, con Coca-Cola, y ahí está durmiendo como un tronco, como decimos, ¿no? Comúnmente. Pero con el correr de los años la digestión se vuelve mucho más lenta. Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros comemos y cómo también nosotros descansamos. Entonces dije que el sistema nervioso parasimpático ayuda a que el cuerpo descanse y lleve a cabo las funciones necesarias. Esto incluye descanso de la presión arterial y del ritmo cardíaco, aumento de la digestión, disminución de la frecuencia respiratoria y aumento del flujo sanguíneo en los riñones, intestinos, además de ayudar a recuperarnos del estrés físico. El ejercicio nos permitirá desconectarnos de nuestros problemas en el trabajo, evitando así el estrés y el cansancio mental. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Séptimo y último punto. Respire profundamente. En los momentos de alta tensión, los expertos en salud recomiendan respirar profundamente antes de reaccionar. Así como cuando uno no puede dormir y nos aconseja que tenemos que contar corderitos y nos viene el sueño, 1, 2, 3, 4, se sigue contando corderitos y se queda dormido. Otro ejemplo, mire, si usted no leyó la Biblia en todo el día, cuando tiene sueño, cuando no tiene sueño, agarre la Biblia y va a ver cómo le va a agarrar el sueño. Enseguidita le va a agarrar el sueño. Pero ahí no es contando corderos. Ahí el enemigo contribuye para que nosotros no leamos la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser astutos, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a leer la Biblia? En un momento que estemos totalmente conscientes. Entonces dije que los expertos en salud recomiendan respirar profundamente antes de reaccionar. Y esto permite que haya un buen nivel de oxígeno en la sangre para disminuir la sensación de presión o de tensión que se pueda sentir y que nos lleva a reaccionar incontrolablemente. Quiere decir que si yo estoy agotado, antes de contestarle a una persona, mejor respiro profundamente para que me vaya el oxígeno donde tiene que ir y entonces ahí me puedo controlar de mejor manera. Hechos 17, versículos 24 y 25 nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora, por supuesto que además de estos 7 principios que nosotros hemos visto, para no caer en el cansancio mental, de que derivan tantos problemas, la recomendación es mucho mayor y significante, es sujetar nuestra mente al señorío de Cristo. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido
trabajando en sanidad interior, es que todas las mañanas le tenemos que ordenar a nuestro cuerpo que se sujete al Espíritu Santo de Dios. Le ordenamos a nuestra alma, que es el asiento de las emociones, intelecto y voluntad, al señorío de Cristo o de Dios. Y le ordenamos también a nuestra mente que se sujete al señorío de Dios. Y a nuestro espíritu también le ordenamos que se sujete al Espíritu. Entonces esa es la manera para poder estar alineados. Y quizás yo tenga que hacerlo más de una vez en el día, si es necesario, lo hago para no descontrolarme. Ahora, 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice de esta manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo invitamos a morar en nuestro corazón, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es una mente de agotamiento, es una mente de paz, es una mente de descanso. Nosotros le ponemos a nuestros órganos, hermanos, presión. Y nuestros órganos no fueron creados para ponerle presión. El hígado es un filtro que tenemos en nuestro organismo. El corazón hace funcionar toda la máquina de nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros le ponemos presión, entonces alteramos el corazón, alteramos el hígado, alteramos el páncreas, alteramos los riñones y por supuesto nos vamos a sentir. Por eso desde la mañana que nos levantamos tenemos que aprender nosotros a estar bien alineados y sujetar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu al señorío de Cristo. Y en nuestra alma se encuentra también nuestra mente, nuestro intelecto, para que el Señor nos ayude a tomar decisiones sabias. Y no solamente eso, revisar mi vida, por qué yo estoy teniendo presión en este momento. ¿Cuándo llegó la presión a mi casa? ¿Cuándo llegó la presión a mi vida? Y tengo que hacer un análisis de todas las cosas. Y el Señor me va a ir mostrando, como nos mostró a nosotros, cuáles son las cosas que yo tengo que eliminar. Pero no las elimine con tristeza, elimínelas con alegría, porque el Señor tiene algo mejor todavía que vivir una vida llena de presión, de agotamiento, de mal carácter, de indiferencia, contestarle mal a los demás, no tener relaciones interpersonales con personas y venir a la iglesia hasta cansados también. Cansados. Y en la iglesia muchos vienen a dormir. Y justo estaba escuchando, voy a terminar con esto, estaba escuchando es un chiste, pero que es una gran verdad. A una líder de estudio bíblico de los niños, le dice a los niños, le hizo una pregunta: a ver, niños, contéstenme por qué los niños no deben de hacer ruido en la iglesia. Entonces un niño levanta la mano y le dice: yo sé, señorita, yo sé. ¿Y por qué los niños no deben de hacer ruido en la iglesia? Porque todos están durmiendo. Entonces ya saben, los niños no deben de hacer ruido porque los demás están durmiendo apaciblemente. ¿Amén? Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Espíritu de Dios, que sea atesorada en nuestros corazones. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra.